Bienvenidos a CryptoFreak. Hoy vamos a estar analizando la criptomoneda Kaspa. ¿De qué se trata el proyecto? Haremos un análisis de su gráfico, buscaremos soportes para realizar compras escalonadas y por último estaremos haciendo una predicción del precio de cara al próximo mercado alcista. Kaspa es una Layer 1, es una criptomoneda de prueba de trabajo, Proof of Work, que al igual que Bitcoin se mina a base de electricidad mediante ASICs o placas de video, obteniendo una recompensa por colaborar con la red. Durante los últimos meses creció mucho en hash rate, que es la medida en la cual se mide el poder de minado, mostrando interés por parte de los mineros en la misma. Muchos de los que estaban minando en Ethereum se pasaron para Kaspa. Esto y otros factores más hizo que la moneda comience a subir de precio, haciendo casi un por 10 en su último máximo. Hoy en día ya no es tan rentable, de por sí la minería con placa de video no generan casi nada, dependiendo de la zona en la cual se haga obviamente. Pero bueno, Kaspa lanzó una serie de ASICs y tengo entendido que con esto sí están sacando una buena rentabilidad. Kaspa, otra de las características que dice tener es que resuelve el trilema de blockchain, siendo segura, escalable y descentralizada. Básicamente todas las cripto que salen al mercado fundamentan lo mismo. Luego en los papeles hay que ver si están así. Ni siquiera Ethereum, que es la mayor en proyectos, lo logró. Hay que ver si Kaspa puede hacerlo. Bueno, es un proyecto que se encuentra en desarrollo, es muy prometedor, pero hay que darle tiempo y ver cómo continúa. Bueno, si vamos a CoinMarketCap podemos analizarlo un poquito más. Podemos observar que tiene un suministro máximo de casi 29 millones de monedas, del cual se encuentran en circulación 19, que sería casi el 67, son 19 billones, perdón, sería el 67% del total. Esto es una buena noticia porque significa que la gran mayoría ya se encuentra en circulación y el resto que queda por salir no haría variar tanto el precio. Después el market cap que cuenta la moneda es de casi 500 millones, esto es un poco alto. Está en el ranking 216. Podemos observar también que desde enero más o menos la moneda se encuentra subiendo. Si lo vemos acá se ve mejor en el gráfico, haciendo un por 10 hasta el último máximo que hizo. Y otro dato importante son los exchanges en los cuales se encuentra listada. Podemos observar que está en KuCoin, Gate.io, BitChet, Coinex. Si bien hay una gran cantidad de exchange, faltan los principales en volumen, los que tienen mayor volumen como Binance, OKEx. Hay varios que faltan listar que podrían hacer que el precio de la moneda suba con el listamiento, haciendo o pudiendo llegar a recuperar ese último máximo del cual estamos hablando, que estaba casi en 4 centavos. Hoy en día nos encontramos en 1 centavo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es analizarlo por TradingView. Pero antes les quería comentar que si no están suscritos y les gustan estos análisis, si se pueden suscribir y darle a la campanita. Bueno, ahora sí, yendo a TradingView, que podemos observar en la gráfica que nos muestra el exchange MEX. Yo lo estoy analizando Kaspa en este exchange, temporalidad diaria, es que desde su listamiento, básicamente desde octubre más o menos del 2022, estuvo en un rally alcista, el cual tras esta línea de soporte el precio viene respetando, cada vez que la toca se dispara para arriba, pero desde el movimiento más importante se vio desde el comienzo de año, de este año, en el cual el precio desde los 0.4 aproximadamente, 0.04, llegó a tocar los 4 centavos de dólar en su máximo, y haciendo un por 10 casi. Bueno, desde su máximo que se dio hasta abril, hasta hace unos meses, el precio comenzó a retroceder. Yo en este caso tracé un Fibonacci para ver el retroceso hasta que línea sea. Lo marqué desde más o menos los 4 centavos hasta su máximo. Y a partir desde este último mínimo que se dio casi tocando la línea de soporte, comenzó a lateralizar, por decirlo así, tomando como resistencia las medias 55 y la de 10 periodos. Y formando un rango en el cual podemos ir acumulando la moneda. En esta zona básicamente yo lo que estoy haciendo es tratar de acumular Kaspa para ver si en los próximos meses o de cara a un año en el próximo ciclo alcista la moneda pueda llegar a revalorizarse adquiriendo, o mejor dicho, alcanzando el último máximo en los 4 centavos o quizás más. Esto también depende de si la moneda llega a ser listada en otros exchanges. En el caso que se dé, podría tranquilamente volver a alcanzar esos últimos máximos y buscar nuevos precios. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es analizar el precio de la moneda si se encontrase en el top 100. Hoy en día recordemos que le habíamos mostrado que estamos en el 200, si no me equivoco era 216, y me gustaría analizar qué pasaría con el precio si llegamos a alcanzar
un market cap mucho más alto, como monedas que se encuentran en el top 100. Estaba viendo el precio de Kaspa, el market cap mejor dicho, de 300 millones. Anteriormente le había dicho que era de 500, pero me equivoqué, era 300 millones. Me di cuenta que en el ranking, que es 216 acá en CoinMarketCap, no se condecía con lo que figuraba en el top 100. Si vamos al top 100, lo que podemos ver es que figura que el cercano al 100, mejor dicho, el 100 es menor, el market cap es de 268, por ende no se actualizó el ranking en esta plataforma, así que nos vamos a ir a CoinGecko, y en CoinGecko podemos observar que el market cap es muy similar, de 300 millones, y está en el ranking 104, casi figura con un número más cercano. Y como conclusión podríamos decir que para que Kaspa haga un por 10 tendría que estar llegando a valores cercanos a un top 20, como es un Uniswap, Avalanche, en el cual ya tienen un market cap de 3 millones, casi Chainlink, 3.000 millones, perdón. Y sinceramente, haciendo una conclusión sobre esto, lo veo poco viable, ya que a estos proyectos de top 20 o cercanos a este market cap, los veo más desarrollados, son mejores. Entonces, como Kaspa, si bien es un buen proyecto y está en desarrollo, un precio más razonable sería buscar su último máximo, haciendo un por 3. Y el market cap que tendría que tener sería aproximadamente de un billón, llegando casi de top 50, top 40. Un precio razonable sería más o menos por acá, 4 centavos, que con un listamiento tranquilamente se podría dar. No digo que no llegue a ese top 20, con un listamiento tranquilamente lo podría hacer, pero no lo veo haciendo o superando ese market cap de una moneda como Chainlink en estos momentos. No digo que no lo quiera, no lo pueda hacer, pero por lo menos según mi opinión no lo veo. Obviamente que esto no es una recomendación de inversión, es una opinión mía de cómo estoy viendo esta moneda y cómo se viene comportando con el gráfico. Cada uno es responsable luego de las inversiones que hace, ¿no? Así que bueno, si te gustó este video, si te gustó el análisis que hicimos hoy de Kaspa, te agradecería que me dejes un me gusta, un comentario, te suscribas, así no te perdés los próximos análisis de monedas que vamos a estar haciendo en el canal. Bueno, eso fue todo, muchas gracias, saludos.